Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más de Sin Dudas en Química. Hoy vamos a ver, dentro del tema de cinética química, la velocidad de reacción. En concreto, su significado, la ecuación de velocidad, muy brevemente los mecanismos de reacción y 3 problemas resueltos. Como ya sabes, tienes una explicación mucho más extensa en el blog de sindudasenquimica.com. Te dejo el enlace en la caja de información. En primer lugar, vamos a ver el significado de la velocidad de reacción. Si nosotros tenemos una reacción de este tipo, ¿vale? La velocidad será cómo varía la concentración de un determinado compuesto que interviene en la reacción con respecto al tiempo. Por ejemplo, la velocidad de A, del reactivo A, será menos porque la velocidad del reactivo A disminuye a medida que se da la reacción, la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo. Sin embargo, la velocidad de C, que es un producto, sería más porque la concentración de C aumenta con respecto al tiempo, la derivada de la concentración de C con respecto al tiempo. De forma gráfica, ¿vale? ¿Cuál sería la velocidad de reacción? Si nosotros tenemos este gráfico en el que se representa la concentración con respecto al tiempo, aquí esta curva superior sería la curva de los reactivos, es decir, que inicialmente los reactivos comienzan con una concentración determinada y a medida que se va dando la reacción, esa concentración va disminuyendo, ¿vale? Y esta sería la curva concentración-tiempo de los productos. Inicialmente la concentración sería 0 y a medida que se va dando la reacción, la concentración va aumentando. Aquí está representado una reacción reversible, una reacción en la que llega un momento en el que se alcanza el equilibrio. Aquí aproximadamente se alcanzaría el equilibrio y a partir de aquí las concentraciones de reactivos y productos se mantienen constante con respecto al tiempo. ¿Cuál sería la velocidad de reacción de forma gráfica? Pues si nosotros queremos saber la velocidad de reacción en el tiempo t, será la pendiente de la curva de la recta tangente a la curva en ese punto. Será la pendiente de esta recta, que sería la tangente en ese punto. Y por último, la velocidad media de reacción. Pues se calcularía de esta forma: menos 1 partido por el coeficiente estequiométrico, en este caso de A, por la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo. Ya hemos dicho que este menos se le pone a los reactivos porque su concentración disminuye con respecto al tiempo. En el caso de B sería menos 1 partido por B por la derivada de la concentración de B con respecto al tiempo. Y en el caso de C sería más, porque es un producto, 1 partido por el coeficiente estequiométrico de C por la derivada de la concentración de C con respecto al tiempo. Se puede calcular la velocidad media de la reacción también, en vez de utilizar dos derivadas, utilizando incrementos. Por ejemplo, si tenemos los datos del reactivo A, pues lo que hacemos es menos 1 partido por el coeficiente estequiométrico de A por el incremento de la concentración de A con respecto al incremento de tiempo correspondiente. Vamos a hacer unos problemas relacionados utilizando esta fórmula, ¿vale? Así que si no lo entendéis, no os preocupéis, que al final del vídeo haremos unos problemas. Hay una expresión matemática para relacionar la velocidad con la concentración de los reactivos. La velocidad es igual a la constante de velocidad, que sería esta K, por la concentración del reactivo A elevado a su orden parcial por la concentración del reactivo B elevado a su orden parcial. Si tuviésemos más reactivos, se seguiría poniendo aquí, sería por la concentración del reactivo C elevado a su orden parcial. Entonces, estos serían los órdenes parciales de cada uno de los reactivos. Vamos a ver las unidades. Las unidades de la velocidad de reacción son mol partido por segundo por litro. ¿Cuáles son las unidades de la constante de velocidad? Pues eso dependerá de la ecuación de velocidad. No hay unas unidades
generales para la constante de velocidad. Tenemos que calcularlo según la reacción, según el problema, ¿vale? Estos serían, como hemos dicho, los órdenes parciales y luego el orden total. El orden total de la reacción se calcula sumando los órdenes parciales. En este caso sería alfa más beta. Estos órdenes parciales coincidirán con los coeficientes estequiométricos de los reactivos si la reacción es elemental. Por ejemplo, en este caso, si tenemos esta reacción de aquí, que ya ponemos que es elemental y eso quiere decir que transcurre en una sola etapa, entonces la velocidad de reacción sería K por la concentración de A elevado a A, al coeficiente estequiométrico. Porque cuando la reacción es elemental, los coeficientes estequiométricos coinciden con los órdenes parciales, ¿vale? Pero si yo tengo una reacción compleja, es decir, una reacción que transcurre en varias etapas, entonces lo que hemos dicho anteriormente no se cumple, es decir, que los órdenes parciales no coinciden con los coeficientes estequiométricos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a pasar ahora a los problemas resueltos, ¿vale? Este es el primero. Y tenemos esta reacción de la que sabemos que la velocidad de reacción es K, la constante de velocidad, por la concentración de A por la concentración de B. Nos pregunta los órdenes parciales y orden total. Hemos dicho que los órdenes parciales son los exponentes que aparecen en la ecuación de velocidad. En este caso no vemos ninguno, es decir, los órdenes parciales pues sería 1 con respecto a A y además también 1 con respecto a B. ¿Y cuál sería el orden total? Pues el orden total sería 1 más 1, 2. 2 sería el orden total. Ahora, en el B, en el apartado B, nos preguntan la constante de velocidad si la concentración de A es 0,2 moles por litro, la concentración de B es 0,6 moles por litro y la velocidad es 4,25 por 10 a la menos 3 mol por litro por segundo. Vale, pues lo que vamos a hacer en primer lugar es, como ya tenemos la ecuación de velocidad, despejamos K. Ahora, una vez que hemos despejado, sustituimos. La constante de velocidad vale 0,0354, pero ¿cuáles son las unidades? Pues las unidades las vamos a ver aquí. Este mol se va con un mol, litro se va con un litro, entonces las unidades nos queda litro, mol, entre mol por segundo. Ya tenemos el apartado B. El apartado C nos dice que calculemos la velocidad de reacción cuando la concentración de A y B vale 0,4 mol por litro. Como no nos dice que haya variado la temperatura ni nada, suponemos que la temperatura es constante. Y si la temperatura es constante, la constante de velocidad se mantiene constante. Entonces, la velocidad de reacción será la constante de velocidad 0,0354 por 0,4 al cuadrado, porque sería 0,4 por 0,4. Y la velocidad de reacción nos da 0,00566 mol partido por litro segundo. Y por último nos pregunta el problema si la velocidad de reacción se mantiene constante a lo largo de la reacción, a medida que se va dando la reacción. La velocidad de reacción no se mantendría constante. ¿Y eso por qué? Como vemos aquí, la velocidad de reacción depende de la concentración de A y de la concentración de B. A medida que se va dando la reacción, la concentración de A y de B disminuye, por lo que a medida que se da la reacción, la velocidad también disminuye. Vamos a por el segundo problema. En este nos dice que si tenemos esta reacción en la que X da lugar a Y más Z, la constante de velocidad es 2,3 litros partido por mol por segundo y nos pide, en primer lugar, la ecuación de velocidad. ¿Cómo podemos conocer la ecuación de velocidad? Vale, pues en este caso nosotros sabemos que la ecuación de velocidad va a ser de esta forma.
pero lo que no conocemos es el orden parcial con respecto a, bueno, sería el orden total, porque en este caso solo tenemos un reactivo. Como sabemos las unidades de la velocidad, sabemos las unidades de la constante de velocidad, vamos a despejar las unidades que tendría esta parte de aquí, sería la concentración de A elevado a un exponente que no sabemos cuál es. Vamos a despejar esta parte de aquí. He despejado la concentración de A elevado a alfa, sería velocidad entre constante de velocidad es igual, aquí pongo las unidades de la velocidad, que sería mol partido por litro por segundo, y abajo pongo las unidades de la constante de arriba las unidades de la velocidad y abajo las unidades de la constante de velocidad, que sería litros partido entre mol por segundo. Como vemos, nos salen que las unidades de este factor de aquí sería mol al cuadrado entre segundo al cuadrado, o lo que es lo mismo, mol partido por segundo al cuadrado. Así ya sabemos el orden parcial o orden total, ya hemos dicho, de la reacción, porque la concentración de A es mol partido por litro. Me he confundido. Mol partido por litro. Entonces, sería la concentración de A elevado al cuadrado. Alfa es igual a 2. Entonces, la ecuación de velocidad quedaría de esta forma. Ahora, por último, vamos a ver el apartado B, en el que nos piden la velocidad de la reacción a la misma temperatura cuando la concentración de A es igual a 0,5 mol por litro. Como la velocidad de reacción nos la piden a la misma temperatura, la constante se puede utilizar la misma, la constante de velocidad no varía, ¿vale? La velocidad es igual a la constante de velocidad, que sería 2,3 litros partido por mol por segundo, por la concentración de A, 0,5 elevado al cuadrado. Entonces nos da que la velocidad es 0,575 mol partido por litro por segundo. Vamos a hacer el último problema resuelto, el 3, en el que nos pide la velocidad media de esta reacción que tenemos aquí en los intervalos de 0 segundos a 4 segundos y de 6 segundos a 8 segundos. Lo que vamos a hacer es primero elegir los datos que vamos a coger para poder calcularlo. Podemos coger los datos del reactivo B o podemos coger los datos del reactivo A, que serían estos de aquí. Voy a coger los datos del reactivo A, pero también se podría hacer con los datos del B, ¿vale? Para calcular la velocidad de reacción en el intervalo de 0 segundos a 4 segundos, con los datos de A sería menos 1 partido por el coeficiente estequiométrico de A, que sería 2, por el incremento de la concentración de A dividido entre el incremento del tiempo correspondiente. El incremento de la concentración de A. Pues nos vamos primero a 4 segundos, sería 1,1. Y luego 0 segundos, lo inicial, que sería 1,5. Dividido entre el incremento correspondiente, que sería 4 menos 0. 4 segundos menos 0 segundos. Sería menos 1 partido por 2 por menos 0,4, que sería lo que da el incremento de la concentración de A, dividido entre 4, que sería el incremento de T. Y esto nos da que la velocidad en este incremento de tiempo, que sería de 0 segundos a 4 segundos, es 0,05 mol partido por litro por segundo. Ahora, para calcular la velocidad en el incremento de 6 segundos a 8 segundos, hacemos lo mismo que antes. Sería menos 1 partido por 2 por, arriba ponemos el incremento de la concentración de A y abajo ponemos el incremento del tiempo. Nos vamos a 8 segundos, sería 0,7
menos a 6 segundos 0,9. Y en este caso sería 8 menos 6. Y en este caso da la casualidad que da lo mismo que hemos calculado en el otro incremento, que sería 0,05 mol partido por litro por segundo. Espero que te haya servido esta aplicación. Como ya te he dicho, tienes una mucho más detallada en el blog de sindudasenquimica.com. Te dejo el enlace en la caja de información y también tienes el enlace a mis redes sociales donde publico muchísimas cosas relacionadas con química, hago sorteos de clases online y también aviso sobre ofertas o promociones de clases online. Entonces, sígueme en las redes sociales y además te agradecería muchísimo que me dieras un like si te ha gustado y que te suscribieras al canal. Pues mucho ánimo y nos vemos en el próximo vídeo.